Ethel Humphries, abogada, doctora en Derecho, especialista en Derecho de Salud, responsabilidad médica institucional, diplomada en diplomatura de la actualización del nuevo Código Civil y Comercial, profesora titular en concursos de Derechos Reales 1 de la UAI, profesora adjunta regular por concurso de elementos de derechos reales de la UBA y de Derecho Económico 1 de la UBA, la propiedad horizontal en la actualidad, del CPO de la UBA, y protección jurídica de la vivienda, también del CPO de la UBA, profesora de la especialización en Derecho de la Salud, responsabilidad médica e institucional, profesora del doctorado en Derecho con orientación en Derecho Privado de UCES, directora de investigación de proyectos de investigación UBA, UAI y UCES, investigadora adscripta al Instituto Gioia, UBA, directora de los proyectos de investigación, protección jurídica de la vivienda UAI y del proyecto DECIT de la UBA, género y violencia obstétrica, docente de contratos civiles y comerciales de la UBA, ex profesora civil 1 de la UMSA y derecho privado profundizado de la Universidad de Belgrano, ex consejera titular representante de estamentos de docente del Consejo Consultivo del Departamento de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, reelecta por 2 periodos, autora de numerosos libros relacionados con el área civil, patrimonial y artículos publicados en revistas jurídicas con y sin referato, ponente y conferencista en diversos eventos, asistente a numerosos cursos, jornadas y seminarios. Este era el CV acotado, ¿no? Que me dijiste. Lo hiciste demasiado largo, yo pensé que lo ibas a poner más cortito, sí. Este es el cortito que me dijiste. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias por contar con vos hoy en esta conferencia, y la verdad, bueno, que el problema que se nos planteaban a veces como colegas era de esto que hablábamos de la nueva normalidad, la imposibilidad de volver a hacer las asambleas, por lo menos por ahora, en forma presencial, y cómo asesorar en cuanto a las formalidades de que se deben llevar a cabo para no tener inconvenientes ni reclamos judiciales posteriores. Así que bueno, dicho eso, reitero el agradecimiento y te dejo. Si les parece, las preguntas hacemos como ayer, las vamos poniendo en el chat, y en todo caso vemos si la interrumpimos o las dejamos para el final. ¿Sí? Gracias. Bueno, formalmente, buenas tardes a todos. Empezamos como desde cero, así empiezo con mi ánimo subido, y sin comparaciones. Y quería agradecerle primero al Colegio de Abogados de Avellaneda y de Lanús por haberme invitado a disertar y compartir con ustedes este tema, y en particular a Alejandra, a la doctora Gómez Sanmar, por haberme invitado y haber tenido una excelente relación, intercambio académico de opiniones, que es lo más divertido en el caso. Bueno, nosotros cuando hablamos de asamblea virtual pareciera que se nos viene como todo un mundo encima y no sabemos si está permitido, no está permitido, cómo tenemos que afrontar este tipo de situaciones, o cómo deberíamos llevarlas a cabo, y qué valor tiene la celebración de una asamblea virtual. Para nosotros poder entender esto, lo que tenemos que contemplar es que nuestro país está dividido en diferentes etapas y atravesando diferentes etapas, y está dividido en diferentes jurisdicciones. Nosotros con el DNU 297 del 2020, que se sancionó el 19 de marzo, tenemos que tener en claro que se decretó el aislamiento en el artículo 5, preventivo, social y obligatorio. No obstante, diferentes jurisdicciones fueron avanzando. Entonces nosotros tenemos determinadas jurisdicciones que están en el aislamiento, en la etapa de aislamiento, como el AMBA, y determinadas jurisdicciones que están en un distanciamiento social. Todo esto, ¿por qué está establecido? Porque en realidad facilitaría o no facilitaría el encuentro presencial en una reunión de propietarios. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta cuando partimos del tema es que es una asamblea. La asamblea en sí es una reunión de propietarios. La ley así lo define. Dice que es la reunión de propietarios convocadas al efecto. ¿Qué significa esto? Que es simplemente una reunión. Cuando habla de reunión no especifica si la reunión debe ser presencial o puede ser virtual. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta definición que ya nos da el código cuando define la asamblea,
que nos dice que es la reunión de propietarios, estaríamos viendo un vértice que se nos abre en esta instancia que estamos atravesando por la pandemia, que las reuniones virtuales también podrían llevarse a cabo sin ningún tipo de dificultad y sin conculcar con lo que especifica el Código Civil y Comercial de la Nación. Por otro lado, nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy, como está elaborado el código, en realidad, o cuando fue concertado el código con el proyecto 2012 y después reformado con las distintas etapas, esto de poner que es la reunión de propietarios y no especificar que era en forma presencial, también se previó en su momento porque se especificaron determinadas normas en donde la voluntad consorcial, donde se especifica que la voluntad consorcial puede formarse fuera del seno de la asamblea. Este fue la génesis o fue lo que se tomó en cuenta a la hora de no modificar esta famosa definición de asamblea que nosotros venimos diciendo desde antaño. Ahora bien, si vamos a los autores tradicionales, como por ejemplo Kipper, Clerk, Smayevsky, que es la seguidora de Hayton, y Hayton también en su momento, o en sus obras, también tenemos, en el interior, tenemos autores como Cosari, teníamos a Jorge Alterini en su momento. Nadie se ha expresado, sobre todo los que han escrito, y sobre todo en el último artículo que publicó el doctor Kipper en la revista Derecho Privado y Comunitario, que yo me hice eco en una publicación de Hammurabi, donde se especificaba que en realidad, como está prevista la normativa, en principio, si nosotros tenemos que ver, ¿se puede celebrar una asamblea virtual? Que ese fue más mi concepto, ¿no? Sí, la podemos celebrar, pero no obstante tampoco sé si es tan necesario, porque la voluntad consorcial la podemos formar por igual, sin necesidad de obligar o de imprimir determinadas angustias o que las personas se sientan que no pueden participar justamente por esta manera virtual. Porque ¿qué tenemos que nosotros tomar en cuenta a la hora de establecer si es viable o no la concertación de una asamblea virtual? La conformación del consorcio, es decir, cuántas personas, primero dónde está ubicado, que eso es extremadamente importante. Después, cuál es el margen etario de la población. Después, cuál es la realidad socioeconómica de la población. Porque nosotros no podemos estar obligando a que la gente se conecte obligatoriamente para participar de una asamblea virtual cuando por ahí todos estos factores nos juegan en contra y podemos lograr la voluntad del otro lado. Todo esto va a depender de la pericia o impericia de lo que es del administrador y de las personas que pueden convocarla. Por eso yo creo que tenemos que hacer jugar de distintos bemoles o factores a la hora de aconsejar la concertación de una asamblea virtual. Sea virtual o sea presencial, las exigencias son las mismas. Nosotros tenemos que partir desde el concepto que la asamblea es uno de los 3 órganos que conforman la propiedad horizontal. Así lo define el artículo 244 en la parte final del primer párrafo. Es un órgano de la propiedad horizontal junto con el administrador y el consejo de propietarios si lo hay. Si es obligatorio o no, sería como harina de otro costal. Pero en principio estos son los 3 órganos que conforman la voluntad consorcial. Es tan importante la asamblea que es como sería el órgano deliberativo o legislativo dentro de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque es el órgano facultado para resolver. Técnicamente es un ente soberano, porque ahí se forma la voluntad consorcial y se decide la suerte, entre comillas, del consorcio o de determinados temas para resolver en el seno interno. Es un ente supremo, tan es así que la voluntad de la asamblea, entre comillas, supera o se pone por sobre la voluntad de los copropietarios o los intereses individuales. Por lo tanto, se hace primar, al definir como un ente supremo soberano, a la asamblea como aquel ente en el cual prima, en su seno prima, la voluntad colectiva por sobre la voluntad individual, con algunos resquejemores que ahora vamos a ver que el mismo código determina. ¿Cuál es la facultad principal si nosotros queremos ver de la asamblea? Su principal facultad es la de resolver asuntos que atañen al desenvolvimiento de la vida normal
o extraordinaria del consorcio. Las facultades de la Asamblea las tenemos enumeradas en el artículo 2058 del Código Civil y Comercial. ¿Sobre qué cuestiones va a resolver? Y ahí es muy taxativa. Podemos agruparlas en 4 grupos. Las cuestiones atribuidas a la ley o al reglamento de propiedad horizontal, las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de administración, las cuestiones sobre el personal del consorcio, porque ahora tenemos que recordar que el personal es del consorcio y no del administrador, así está bien establecido, y las cuestiones no reservadas al administrador o al consejo de propietarios. Estas son las 4 grupitos de cuestiones que se encuentra facultada la Asamblea para resolver. Cuando hablamos de cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios, tenemos que tener en cuenta quién puede convocar a la Asamblea. La Asamblea puede ser solicitada, por un lado, tanto por el administrador o por el consejo de propietarios, si no lo hace el administrador oportunamente. Y también la Asamblea puede ser convocada por él o los propietarios que representen el 5% de las partes proporcionales indivisas. Por lo tanto, acá lo que nosotros tenemos en cuenta es que también los mismos copropietarios, sí. Te interrumpo, Etel. Si pueden silenciar los micrófonos, Griselda y Gabriel, si pueden silenciar los micrófonos. Esas características por el momento no tenemos. Tengo 2 Gabriel Díaz, uno está silenciado y el otro no. Y Griselda, por favor. Me falta un Gabriel, bueno, creo que ahí está. Listo, Etel, disculpa, pero no se escuchaba. No, no hay problema, no, está bien, yo escuchaba el ruido de fondo y dije, ¿seré yo? Me muero. Pero no tengo nada prendido con ruido. Por lo tanto, tenemos que los copropietarios acá en sí mismos, por ejemplo, si van a tratar una cuestión que quieren que no se entere, por ejemplo, el administrador como una remoción, aquel o aquellos que representen el 5% de las partes indivisas del inmueble van a poder convocar a asamblea. Siempre tenemos que tener en cuenta que este 5% ahora bajó mucho y es en relación a las partes indivisas. Si nosotros tomamos en cuenta edificios pequeños, pero edificios con varias unidades funcionales, llegar al 5% ya es todo un tema. Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, con los conjuntos inmobiliarios que sean numerosos o que sean grandes en cuanto a tamaño. Nosotros, ¿cuántas asambleas tenemos? Acá nosotros partimos que quién la puede convocar. Ahora bien, tenemos que traer a colación cuántas asambleas existen. Técnicamente, si nosotros agarramos desde el punto de vista estricto de la parte de reales, existen 4 tipos de asambleas. Tenemos la preasamblea, la asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria y la asamblea judicial. Cuando nosotros hablamos de preasamblea, ¿de qué estamos hablando? De aquella asamblea que en realidad, y esto viene desde la ley anterior, desde la 13512, que en el artículo 9 decía que los propietarios van a reunirse y van a acordar y redactar el reglamento. ¿Cómo sería ahora si nosotros lo queremos interpretar? La preasamblea es la que se forma antes que el inmueble se someta al régimen de la propiedad horizontal con la finalidad de redactar este reglamento. ¿Cuál podría ser la antesala? Por ejemplo, un condominio. Que el inmueble se encuentre sujeto a un condominio. Esa es la preasamblea. Cuando nosotros hablamos de este tipo de asambleas virtuales, normalmente ¿de qué tipo de asamblea estamos hablando? De la asamblea ordinaria y de la extraordinaria. Por otro lado tenemos la asamblea judicial. En principio lo que tenemos que tener en cuenta es que para que se pueda convocar o tener lugar la asamblea judicial, se tiene que haber agotado previamente la vía consorcial. Y no cualquier asunto va a caer ahí, va a poder abrir la instancia, va a poder caer en la apertura del juicio. Ahora bien, nada quita que tampoco la asamblea la judicial pueda hacerse virtual, si los medios tecnológicos así lo permiten, cosa que sería casi increíble, por lo menos con la tecnología actual con la que contamos, sería muy difícil. Cuando nosotros hablamos de las asambleas ordinarias, ¿cuáles son?
son las asambleas que generalmente se reúnen una vez por año, aunque pueden reunirse más si así lo prevé, más asiduamente, si así lo prevé el reglamento, y tratan asuntos normales que se repiten indefinidamente. Técnicamente las asambleas ordinarias son anuales y ahí se trata, como dije antes, y ahí se trata la aprobación, sobre todo en capital que tenemos la ley 941 que dice que los mandatos del administrador duran un año, entonces se va a poder renovar o remover al administrador, o remover, o no volverlo a renovar, digamos, y también se trata la rendición de cuentas y todas aquellas gestiones que hagan al desenvolvimiento ordinario y habitual y normal del consorcio. Las asambleas extraordinarias se tratan todos aquellos asuntos que no sean de competencia exclusiva de la asamblea ordinaria. Ahora, esto, por ejemplo, puede ser la modificación del reglamento o la constitución de una hipoteca. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de esta división es que esto no implica que en una asamblea ordinaria, en el orden del día, no puedan incluirse otros temas que no hagan a los asuntos normales del consorcio. Es decir, yo puedo convocar a una asamblea ordinaria para ratificar o no la gestión al administrador, a la figura del administrador, puedo también para aprobar sus balances, su rendición de cuentas, y también puedo poner otros asuntos que excedan de esta normalidad o habitualidad, como por ejemplo podría ser, no sé, mantenimiento de balcones, que sería propio de una asamblea ordinaria. Ahora bien, ¿cuándo cobra virtualidad esta asamblea extraordinaria? Cuando no son los periodos establecidos en el reglamento para que se celebre la ordinaria, que como dijimos es normalmente anual, a veces algunos consorcios la hacen semestralmente. ¿Y qué decimos? Surge algún tema de urgencia y entonces ahí convocamos a la asamblea extraordinaria o que sea necesario resolver y que no lleguemos porque tengamos que esperar mucho para que la asamblea ordinaria se pueda reunir. Ahora, un tema que tenemos que tener en cuenta también para poder hacer jugar esto la validez o no de la asamblea, es que la asamblea se divide en 3 fases. Tenemos la primera fase, que es la fase constitutiva, después la deliberativa y después la resolutiva. La fase constitutiva, como la palabra bien lo dice, es la que hace todo lo que hace a la convocatoria de la asamblea. ¿Por qué tenemos que tener en claro esta etapa, todas estas etapas? Porque depende de dónde se encuentre lo que nosotros querramos atacar, el punto flojo o franco de la asamblea, vamos a tener que tener en cuenta en qué fase estamos para saber cuáles van a ser nuestros argumentos para impugnar o pedir la nulidad de la asamblea. Entonces, nosotros tenemos por un lado la fase constitutiva, que es la de convocatoria. Por otro lado tenemos la fase deliberativa, que la fase deliberativa es todo lo que hace a la constitución y deliberación. Y por otro lado tenemos la fase, la tercera, que es la resolutiva. Acá justamente, ¿qué se agrupa? Justamente el resultado de la deliberación, es decir, si fue válidamente votado o no fue válidamente votado un determinado tema. Para eso tenemos que acudir y ver cuál es el régimen de mayorías. Partiendo ahora y repitiendo un poquito lo que dije antes, nos vamos a la primera fase, que es la constitutiva. Dijimos que es la convocatoria. Lo que tenemos que tener en claro, en principio, es que la convocatoria en principio la puede realizar el administrador, la puede realizar el consejo de propietarios o los mismos propietarios que ya habíamos visto, lo del 5%. Cuando nosotros sí vamos a ver el artículo 2059 en el segundo párrafo, dice específicamente que las decisiones que se adopten en la asamblea son válidas, en principio, cuando el temario a tratar se apruebe por una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Ahora, ¿qué nos está introduciendo este artículo? No sé si me tragué alguna línea o no. Nos está hablando de la autoconvocatoria. Por lo tanto, la autoconvocatoria sería otra forma de poder convocar a la asamblea, que es lo que estuvimos viendo.
Ahora bien, para que puedan ser válidas las decisiones celebradas en una asamblea autoconvocada por los propietarios, solo van a ser válidas las decisiones, o sea, acá vamos a la primera y la tercera etapa, cuando se aprueben los temas por una mayoría de 2/3 de la totalidad de propietarios. Acá cuando estamos hablando de la totalidad de propietarios, no estamos hablando, no se contabiliza, no se contabiliza, por ejemplo, si en una unidad funcional hay un condominio con 3 propietarios, no se contabiliza por esa unidad funcional 3 propietarios, sino se entiende que sería un propietario por unidad funcional, a pesar de que la letra de la ley se desprenda a lo contrario, porque recordemos que en el condominio la administración puede estar en cabeza de uno de ellos, y cuando hay que votar, uno solo vota en nombre del resto. Por lo tanto, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sería sobre unidades funcionales, pero se especificó, o se entiende que se puso la palabra propietarios para evitar, en contraposición a lo cuando se habla de proporcionalidad o de partes proporcionales de las unidades funcionales. Cuando hablamos de la convocatoria, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo debe hacerse la forma de la convocatoria, que vale lo mismo para las dos, tanto para la virtual como para la presencial. El artículo también 2056 nos establece en el inciso M que la forma de la convocatoria, la notificación y la periodicidad deben estar especificadas en el reglamento de propiedad horizontal. Ahí tiene que encontrarse previsto específicamente cómo se va a notificar, cómo se va a hacer la convocatoria y en qué periodicidad se va a hacer. Por ejemplo, nosotros dijimos en un principio que lo habitual es que, o en la mayoría de los casos, las asambleas extraordinarias se convocan anualmente. Acá se puede establecer en el reglamento que sean cada 6 meses. La convocatoria a la asamblea tienen que realizarse en forma fehaciente, dicen por medio fehaciente. ¿Qué significa medio fehaciente para nosotros? En primer lugar, cuando escuchamos medio fehaciente, automáticamente pensamos en un telegrama colacionado o una carta documento, pero ello no es necesario. Cuando se habla de fehaciente, lo que se considera que es necesario es que se acredite que todos y cada uno de los copropietarios o habitantes de las unidades funcionales se encuentran notificados que se va a celebrar la asamblea. Por ejemplo, una forma podría ser el pasar el papel por abajo de la puerta no es una notificación fehaciente, pero podría ser una forma que el encargado en cada unidad funcional se haga una planillita y por más que se dé la misma fotocopia, la entregue y que acuse recibo o firme el titular o el ¿cómo se llama? O el habitante, o sea, el ocupante, el inquilino, el comodatario que está viviendo en la unidad funcional, como que fue notificado de la celebración de la asamblea. Esta es una forma no costosa porque lleva casi el mismo costo, salvo la impresión de la hojita, que la que lleva a pasar la hoja por abajo de la puerta. Tampoco es una notificación fehaciente pegarla en el espejo del ascensor. Por ejemplo, te escucho, Ale. Sí, teníamos ahí unas preguntas. Nos preguntaban notificar por email, entiendo que depende de donde esté denunciado ese email, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta la notificación por mail ahora tenemos que ver, nosotros acá en Capital tenemos una ley que permite, se creó una en Cava, ¿no? Una plataforma digital que permitiría la notificación. No todos la adoptaron, yo vivo en Cava y conmigo no funciona, en mi inmueble no funciona y en el de un montón de amigos no funciona, o colegas. Pero si nosotros tenemos, primero, tenemos que tener un libro donde se registren todos los mails para poder acreditar que a ese titular la notificación fue válida. Y otra forma podría ser con acuse de recibo, pero hasta que nosotros no tengamos el acuse de recibo, no es válida la notificación, no es fehaciente. De alguna forma tenemos que tener la vuelta del otro lado. Eteli, si por ejemplo las expensas se suelen mandar en este contexto por mail, se podría... A mí me mandan por mail las expensas. Por eso digo, porque en ese caso no podría... dentro del resumen... como válida.
Aunque Las no esté en expensas el libro. normalmente se mandan por mail y también se notifican porque supuestamente deben diligenciarse, deberían, por este medio. Pero en la vos, las expensas, digamos, son podríamos pelearlo, no hay nada establecido y no hay nada que se haya controvertido en esto. Por un lado, si nosotros tenemos, dentro de la liquidación de expensas pones una hojita atrás, ¿no? Una página atrás, abajo, digo, atrás es abajo de la liquidación, con todo el detalle, y pones que tal día, tal hora se va a convocar con todos los bemoles que tenemos, que vamos a ver que tiene que cumplir, yo te puedo decir, y no lo leí, porque en realidad normalmente mandás liquidación de expensas. Vos de alguna forma tenés, por más que vos pagues las expensas, de alguna forma tenés que tener alguna acuse de recibo fehaciente, digamos fehaciente en esto que sea, que permita al otro involucrarse o responsabilizarse de la notificación. Ahora, si vos le ponés en el mail, podrías ponerle adjunto, que normalmente no te ponen, adjunto liquidación de expensas junto con convocatoria de, y si te pagan las expensas, vos ya la avisaste. Por eso digo, tenemos que ver cada una de las situaciones. Si me preguntan a mí, yo directamente, en principio, tenemos que tener, como todas las expensas son válidamente, en realidad muchos problemas no hay con esto. Uno las paga con la liquidación online que te mandan y uno directamente las debita. Las paga o la transfiere. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer, si tenemos algún problema en juicio, es decir que nosotros en el mail notificamos con ese pago de expensas, específicamente que iba al orden del día anexado atrás. Bien. Ahí Para mayor seguridad pediría la acusa de recibo, yo, pero bueno. Perfecto. La doctora Verónica muy prudentemente pregunta en el chat si le podemos dar la palabra para hacer un comentario, así que la habilitamos. Sí, ahí. sí. A ver, ahí la doctora, no sé si... ¿Se escucha? Muteado. Ahí está, ahora sí, doc. Bueno, buenas tardes. Quería consultarle, primero les quería comentar que estoy viendo algunos edificios donde están implementando el envío con claves de un sistema que están aplicando algunas administraciones, donde empiezan a mandar no solo expensas, sino notificaciones con ellos las convocatorias. Es decir, cada propietario tiene designado dentro de ese sistema como si fuera una clave. Eso lo iba a contar después, me sacaste tema. Ay, perdón, pero bueno, me sorprendieron en el mío con esa cuestión esta semana, por eso lo quería compartir, perdón. No, ¿Vos dónde vivís, no hablo más. En Lanús. No, habla, ¿dónde vivís? En Lanús. Ah, y lo están porque en empezando a Capital aplicar. ya tenemos esta plataforma y está registrada y esta es una forma válida. Lo que pasa que la mayoría, en mi caso, no están implementados, por ejemplo, en la mayoría que conozco. Porque en esta forma cada propietario es como una plataforma, se linkea con un usuario y ya le queda registrado. Exacto, lo emite la administración para que sea algo cerrado. Y ahí directamente ya está. Cada propietario y en este caso, recibe todo, notificaciones, recibe expensas, puede mandar los pagos y bueno, cualquier información interna que haya dentro del consorcio se va a notificar así. Eso por un lado, por lo menos fue lo que nos sorprendieron ahora. Ahora, doctora, yo le quería hacer una pregunta. En el caso de Espera, dame un segundo. El tema que tenemos acá es que, en principio, esta plataforma que tiene que ser, dame un segundo así ya termino con este tema y no lo digo después, o por ahí lo repito si me olvido, que tiene que ser de acceso, es virtual y tiene que ser de acceso gratuito para todos, pero vuelvo a repetir lo mismo que dije en principio. Tenemos que ver cuál es la realidad de cada consorcio, la realidad socio-jurídica, para decir jurídica en el medio, ¿no? Cultural y económica. Pero, por otro lado, en principio los inquilinos, el resto de los ocupantes no son inquilinos, como datarios, usufructuarios, usuarios, todo lo que habita en el inmueble, en principio no están habilitados para acceder a esa plataforma. La única forma en que pueden acceder ahí es si el propietario les habilita esa función. Entonces acá tenemos todo un tema en principio, porque aparte te va a llegar la comunicación a vos, también al inquilino que se aconseja. Si nosotros tenemos que aconsejar, aconsejaríamos que el propietario le preste esta autorización para que en el caso que tenga que pagar las expensas ordinarias, así proceda. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre, de alguna forma, tenemos que tener, la plataforma hace de libro, de registro de los mails, como también vieron que tienen obligación de llevar las direcciones. Si nosotros no tenemos esta plataforma especializada, lo que sí podríamos, en principio, es llevar algún registro legal o libro específicamente que se establezca en una asamblea sobre los mails de los titulares
y si estos habilitan a los ocupantes a que se les circule la información. Todo esto tenemos que tener en cuenta. No obstante, la única forma de convocatoria a la asamblea es, es mediante el... tiene que ser fehacientemente. Entonces, con esta plataforma, nosotros ya acreditamos que hubo denuncia de mail, que ya con esta dirección hubo diferentes comunicaciones y que se acusa recibo. No obstante, el acuse, de alguna forma tenemos que probar que la convocatoria fue válidamente hecha con la notificación fehaciente. Pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta. Y ahora te escucho, Verónica, la otra parte. Sí, le quería preguntar con relación a un edificio, por ejemplo, de 60 departamentos, un 5% para hacer una autoconvocatoria. Sería fácil porque tal vez con 2, 3 departamentos bastaría. En ese caso, ¿cómo lo plasman, digamos, la decisión? Digamos, hay determinadas decisiones, obviamente, que no la van a poder tomar con un 5%, pero ¿cómo No, se puede ninguna, hacer un la octavolán? autoconvocatoria, la convocatoria, no la convocatoria, no la decisión, porque para eso es el régimen de mayorías. Nosotros todavía estamos en la etapa de convocatoria, no de la Claro, decisión final que era deliberativa. Para la sí, convocatoria, la asamblea fue válidamente convocada por ese 5%, ponele 2 unidades, y no es 2 unidades necesario, llaman al resto claro, a una como autoconvocatoria. si fuera el Se plasma administrador, exactamente. en un acta volante firmado por los propietarios, o si no, en algunos casos yo he visto que se hace bajo acta notarial, pero Eso es más caro y en bastaría. general los administradores, no voy a decir mucho, ahí cortamos un poco que queda grabado, pero basta y sobra con que esté firmado y acreditado que estuvieron presentes las cantidades necesarias, 2/3, o depende de la decisión que se vaya a tomar, si se respetó esa mayoría, y que esté, o que se pide que rubrique, aparte el acta se labra, se nombra presidente de acta, secretario de acta, 2 propietarios para la firma de acta, que normalmente es lo que se va a hacer o se principia, se pone en el acta que se reunieron, que se encuentra presentes tal, propietario, titular, representante con los poderes, con todo, y que votaron válidamente todas estas personas, o esta cantidad de personas que superan o son contestes con lo que especifica el código para este tipo de votaciones. Perfecto, Pero gracias. recordá que también la decisión la podés tomar fuera de la asamblea y puedes hacer participar a los ausentes de las decisiones. Pero esto lo vemos un cachito después, porque viene después, en la etapa de conformación, en la última. Gracias. Ay, espero haberte respondido. Ahora me quedo con la angustia porque solo veo en la pantalla doctora Verónica B. Me mata. Y no vi Sí, la cara. lo que pasa es que tengo menores en el domicilio que pueden atentar contra la ¿Contra tu integridad? charla. No, contra la charla, entonces prefiero mantenerme en reserva para no pasar vergüenza. No, Gracias. no hay problema. Ahora igual lo vamos a ver y si queda alguna duda sobre cómo lo planteé yo al tema, lo presenté, lo volvemos a abordar al final. Esto de la formación de la conformación de la voluntad consorcial. Muchas gracias. De nada. Entonces, por un lado, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que dijimos la notificación tiene que ser de forma fehaciente. De alguna forma, tenemos que dejar evidenciado que el propietario o el inquilino o el ocupante, digamos, se comunicó, fue debidamente comunicado de la celebración o concertación de la asamblea. ¿Qué tiene que tener esta convocatoria? La convocatoria tiene que tener fecha, lugar, hora de donde se va a celebrar la asamblea y el orden del día, este famoso orden del día que nosotros siempre hablamos. ¿Qué es el orden del día? O qué en realidad es una enumeración de todos aquellos puntos que van a abordarse en la reunión de propietarios. Y en realidad su redacción tiene que ser simple, de entendimiento para todos, y debe contener todos y cada uno de los temas que se van a tratar. Este orden del día también va a representar el orden de abordaje de los temas de la reunión. El orden del día tiene 2 partes específicas, o lo podemos dividir en 2 partes. Por un lado, la parte formal, y por otro lado, la de estilo. En realidad, la parte formal es todo lo que hace en realidad a
identificación de la reunión que se va a celebrar. Es decir, lugar, entonces tiene que estar lugar, fecha, hora, el carácter de la asamblea, la designación del secretario, del presidente, de los propietarios que van a firmar que van a refrendar el acta. Y de estilo son todos y cada uno de los puntos que exceden de estos temas y que se van a abordar en el seno de la asamblea. Ahora, bien, ¿qué pasa? En principio, la falta o inclusión de un determinado punto en el orden del día o también su imprecisión acarrea la nulidad de lo decidido. Pero no va a ser nulo si es votado por la unanimidad de todos los propietarios. Para comenzar válidamente a sesionar la asamblea, que también tenemos que ver qué es lo que dice el reglamento, nosotros tenemos que reunir la famosa frase del quórum suficiente. Y acá tenemos que diferenciar, que esto es lo que nosotros estamos tratando recién con el porcentaje de 5% y la decisión, la diferencia entre lo que es el quórum y lo que son las mayorías. El quórum es la cantidad de miembros necesarios que deben reunirse o estar presentes para que la asamblea pueda comenzar a sesionar válidamente. En tanto, las mayorías son hace al número de votos que se necesitan para que un tema pueda ser válidamente votado. ¿Qué pasa si normalmente en la primera convocatoria que se pone no se alcanza el quórum? En principio, el quórum que se establece en el reglamento, en principio se puede iniciar la sesión o se podría iniciar la sesión con quienes estuvieran presentes. Pero si nadie asiste o si los presentes, o sea, aquellos propietarios o los que los representan presentes no alcanzan para cubrir las mayorías requeridas legal o estatutariamente para poder votar un determinado tema, existe imposibilidad de resolver. Lo que sí van a poder hacer es abrir la asamblea y deliberar, pero no van a poder válidamente votar si no se alcanza esa cantidad de miembros necesarios, que sería el caso que se nos planteó entre el 5% y cómo votar el tema. ¿Cómo es la deliberación? La etapa de deliberación empieza con la acreditación de los propietarios y de los distintos participantes del evento. Obviamente se van a ir proponiendo cada uno de los temas del día y se va a hacer el desarrollo de rigor que todos y cada uno de nosotros conocemos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la asamblea sí puede pasar a un cuarto intermedio. Por ejemplo, se hizo muy largo el debate de hoy, lo cortamos, hacemos cuarto intermedio, que se deja todo eso especificado en el acta y se pasa para mañana o para el día que nosotros fijemos. Porque en realidad no hay problema y no hay necesidad de respetar esta cantidad de días que se establece en el reglamento, porque es la continuación o la continuidad de la asamblea. Entonces podríamos sesionar hoy y seguir mañana. En principio, el principio que se establece en materia de decisiones es que toda decisión para ser válida y obligatoria debe votarse en el seno de la asamblea. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, como dijimos al principio, que se pueden tomar decisiones fuera del ámbito de la asamblea. ¿Y cuándo se pueden tomar esas decisiones? Cuando son tomadas por unanimidad. Cuando hablamos de mayorías, porque acá ya no son unanimidad, y unanimidad hacia las mayorías, es que las mayorías pueden ser fijadas en dos lugares. Tenemos para saber si es válidamente votado o no un tema. Tenemos que acudir al código, o sea, a la ley, y por otro lado a lo que dice el reglamento. Porque recuerden que la ley, salvo en el caso de unanimidad, juega como un piso, pero no como un techo. Nosotros tenemos diferentes tipos de mayorías. Por un lado tenemos las mayorías, dijimos, legales, que son las que están contempladas en la ley, y por otro lado tenemos las convencionales, que son las que están determinadas en el reglamento y que fueron votados en el seno de una asamblea. Pero también tenemos otros dos tipos de mayorías, que ahora cobraron vital importancia con la sanción del código. Tenemos las mayorías numéricas y las mayorías por proporción. Las mayorías numéricas son aquellas que se asigna un voto por unidad. ¿Vieron cuando hablamos al principio de propietarios, cantidad de propietarios?
Y por otro lado, tenemos las mayorías por proporción, que son aquellas en las que se asigna un voto a un determinado porcentual. ¿Cuál es el principio que rige en materia de mayorías? El artículo 2060 nos especifica que la mayoría, el principio que impera en materia de mayorías es la mayoría absoluta de todos los miembros, que tiene una doble exigencia, es decir, en base al número de unidades funcionales y en base al número de porcentuales. Entonces dijimos que el principio, ¿cuál es? Con esta doble exigencia, una mayoría absoluta. Pero tenemos determinadas excepciones, como por ejemplo la unanimidad, la mayoría de 2/3 de 2/3, en general la mayoría de 2/3 de propietarios, la mayoría de presentes y el silencio. ¿En qué caso se va a requerir unanimidad? Por ejemplo, como lo establece el artículo 2044 en el segundo párrafo, cuando se hable de una desafectación del régimen. ¿Cuándo se va a exigir una mayoría de 2/3? Simple cuando estemos hablando de una modificación del reglamento, que está establecido así en el artículo 2057. En este caso, las mayorías nosotros las podemos subir, podemos poner unanimidad o una mayoría superior, pero nunca bajar. ¿Cuándo se habla de mayoría de propietarios específicamente? Cuando se esté hablando, como dice el artículo 2051 en el primer párrafo, sobre una mejora u obra nueva, sobre cosas y partes comunes que beneficien o cuyo beneficio redunde a toda la comunidad. ¿Cuándo sería un caso de mayoría de presentes? Cuando existen, que acá tenemos que tener muy en cuenta, como dice el artículo 2060 en el segundo párrafo, que es otra forma de poder hacer una asamblea o conformar la unidad, la voluntad consorcial en forma no presencial, que es cuando se realiza una proposición de las decisiones o de los temas que se debatieron en asamblea y se decidieron, y se les comunica a los ausentes para que ellos manifiesten su oposición. Estos ausentes tienen 15 días para poder manifestar cuál es su postura. Y si nada dicen en estos 15 días, que acá vemos el silencio, se va a poder, se toma ese silencio como voto a favor que integra la mayoría. Si ellos se oponen para que no pueda votarse válidamente el tema o tenerse por aprobado, va a tener que mediar una oposición por igual número y ser comunicado también en forma fehaciente. Por lo tanto, lo que estamos viendo, lo que contempla el 2060 en el segundo párrafo, es que también se pueden completar las decisiones asamblearias fuera del seno de la asamblea. Y lo que tenemos que tener en cuenta en particular, que tenemos que respetar cuando hablamos de una asamblea, es que cuando se trata algún asunto que importe la supresión o limitación de los derechos de una determinada unidad funcional, cuando se excedan de cuestiones de mero funcionamiento, se va a tener que contar inexorablemente con el consentimiento del propietario de esa unidad funcional afectada para que pueda válidamente votarse. Por más que se reúnan las mayorías necesarias o requeridas, legales o convencionales, si el propietario afectado no presta su consentimiento, en principio esa decisión no va a ser válida. Todo esto, todo lo que se delibere, se vote, todas estas 3 etapas, tienen que estar reflejadas en un acta consorcial. El acta consorcial es un documento o un instrumento que también lo que allí se decida es de observancia obligatoria, tanto para propietarios como para ocupantes. Ahora bien, nosotros, si tenemos bien divididas estas 3 etapas, lo que podemos plantear cuando alguno de estos pasos o puntos no se haya cumplido es la nulidad de la asamblea. Pero nosotros solo tenemos un plazo de caducidad de 30 días para poder pedir la nulidad de la asamblea. Así lo establece también el artículo 2060. Si se pasa de este plazo, en principio, no podríamos pedir la nulidad. Podremos pedir o atacar por otras cuestiones.
pero no por este punto. En el particular, lo que yo les comentaba, y para poder ir cerrando cualquier cosa, vemos otros temas, es que acá en Cava nosotros tenemos la ley 5.983, que fue sancionada en julio del 2010, y que establece el empleo de una plataforma web para uso del consorcio. Y es obligatorio su empleo para todos los administradores a título oneroso. Y en su uso se deben garantizar el acceso exclusivo de propietarios, administradores e inquilinos autorizados, la gratuidad del uso y la confidencialidad de los datos, entre otros temas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto en principio sería uso obligatorio, pero salvo que medie denuncia, no tenemos ninguna efectiva sanción por aquellos consorcios donde no se utilice esta plataforma obligatoria. Así que te interrumpo con unas preguntas. Una que tiene un poco que ver con lo que preguntaban en el chat. Vos dijiste 30 días, el plazo de caducidad contado desde la celebración de la asamblea. ¿Qué pasa si toma conocimiento el propietario de la realización de esa asamblea con carácter posterior? ¿No hay posibilidad de que sea desde la toma de conocimiento? No es toma de conocimiento, es desde la fecha de celebración y así lo establece el código. Bien, siempre y cuando haya estado debidamente notificada. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, por eso hablé tanto de estas tres fases. Si a vos te notificaron de la asamblea, el administrador en principio tiene obligación de informarte lo que se decidió en la asamblea, o vos se lo podés pidiéndoselo. Porque si no, vos enviaste a alguien para que votara en tu lugar, podés enviar, y ahí te debería comunicarlo, y ya estarías notificado, para el plazo de celebración. Y por otro lado, vos también podés no haber ido porque no te interesa como propietario. Ahora bien, nosotros tenemos acá, dice 30 días desde la fecha de celebración. Vos ya sabés cuándo se iba a hacer la notificación por la celebración de la asamblea, porque ya te lo notificaron. Si no, podrás atacar otra cosa, pues no vas a pedir la caducidad, vas a pedir la nulidad por falta de notificación. Por eso es tan importante tener en claro las tres etapas, para saber qué atacamos y cómo. Bien, y ahí nos preguntaban también en el chat qué pasa cuando, por ejemplo, con este tema de la reforma y de lo que establece en cuanto a las mayorías el código, cuando el reglamento dice otra cosa, por ejemplo, el caso de unanimidad para remover al administrador. Y bueno, que siempre es muy complejo tener esta unanimidad, salvo a lo mejor articulando esto con el caso de silencio que vos decías. Pero ¿hay alguna posibilidad de, sin modificar el reglamento, invocar código que no requeriría normalmente una en los reglamentos antiguos lo que se hacía era tratar de perpetuar la figura de administrador, que es otro tema que acá en el código el primer administrador tiene un plazo y vemos, ¿no? Para evitar todos estos temas justamente se puso esto. Ahora bien, si nosotros tenemos un reglamento que nos dice que se requiere la unanimidad, nosotros obviamente lo que estamos advirtiendo es que existe una voluntad de perpetuar en el desempeño de las funciones. Nosotros tenemos que tener en cuenta acá dos cosas. Nosotros para esto no podemos pedir una asamblea judicial, que no la traté porque no era el tema de hoy, para eso, porque en realidad tenemos otro objeto, que es la modificación del reglamento. Nosotros podemos pedir, obviamente convocaríamos a una, ¿qué haría yo? Convocaría a una asamblea para pedir la modificación del reglamento. Si vemos que eso no es viable, que no se reúne el quórum o todo, o directamente podríamos pedirlo, existen muy pocos casos que se presentan por ante los tribunales cuyo objeto sea solo la modificación del reglamento. Pero tiene que demostrarse que existe, que esa cláusula causa algún perjuicio. Porque por ahí vos tenés un excelente administrador y hay qué sé yo me crucé con el administrador porque no me gustó la cara, porque lo que sea, que vive en mi edificio, ponele, ahí no tendrá unanimidad nunca si vive en mi edificio, y entonces acá ya directamente podría plantear la imposibilidad de entrada. Lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta con el tema de la remoción, dónde estamos, porque se entiende que en Capital en Cava se renueva cada año, por ejemplo, y también tenemos que tener en cuenta si, por más que lo diga, ya la ley suprimió esta de la inamovilidad vitalicia, digamos, del administrador. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta y hacer jugar en este punto
Si es simplemente que quiero removerlo, me tendré que hacer cargo de las cosas, porque recuerden que los mandatos deben pagarse, porque es como si fueran el plazo de vigencia del mandato. Hay que ver si lo quiero remover con causa o sin causa. Todo esto tenemos que hacer entrar a jugar para poder pedir, si no pedir directamente la remoción o el apartamiento provisorio, la designación de un administrador judicial. Todo esto tenemos que ver cuál es la causa que genera esto, querer remover al administrador vital eterno. Bien, No sé si me perfecto. puede Y en responder o no. relación, excelente, en relación a lo que hablábamos antes de la caducidad, están preguntando acá qué pasa cuando hacemos ese cuarto intermedio, si se cuenta desde que finalizó o desde la fecha fijada, el plazo de los 30 días. Todavía no tuvimos problemas, gracias a Dios, ninguno salió publicado con eso. En principio, como se dice, la fecha de la celebración de la asamblea, al durar 2 días, se entiende que finaliza porque la etapa deliberativa y final se hace al final. Pero igual, ¿cuánto tiempo? Si es un día y otro, no hay problema. Bueno, tendrás 29, 30. El tema es que si lo posponemos una semana, sí podría ser importante, y en realidad la asamblea se dividió en 2 tiempos, con lo cual la letra dice desde la fecha de celebración de la asamblea. La asamblea se celebró en 2 oportunidades. Acá, si querés verlo y tenemos que interpretar de alguna forma así media exegética, podríamos decir, bueno, el tema se trató en la primera etapa y se votó ahí o se votó en la segunda, pero en la asamblea va a decir que la asamblea se celebró en estos y en estos días, por lo tanto te correría desde el último, nunca te debería correrte desde el último. Perfecto, gracias. Un tema que estuvimos hablando que me pareció muy importante, que estamos hablando de las noticias y todo esto, vale, con vos hoy, es el tema que tuvo repercusión mediática sobre por ahí estamos y no estamos dentro de asamblea, pero lo toca un poquito. El tema de si podía, a ver, el uso de espacios comunes en tiempo de pandemia, si queremos ponerlos de alguna forma así. Entonces, si nosotros queremos ver que, a ver, en el reglamento, nosotros tenemos que ver si estamos hablando de una propiedad horizontal que nosotros entendemos típica, que es el inmueble edificado, o si estamos hablando de un conjunto inmobiliario que se sometió al régimen de propiedad horizontal. Porque acá tenemos que hacer una clara diferencia, o se trata de un cementerio privado, un tiempo compartido, sometido al régimen de la propiedad horizontal. Normalmente para vivienda permanente se utilizan los conjuntos inmobiliarios, lo que sean country, barrios cerrados, o los inmuebles edificados, que a veces tenemos que tener en cuenta también la existencia de subconsorcios, que a veces tenemos subreglamentos, subasambleas y todo esto. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta en el reglamento, el único que puede imponer sanciones en principio en una propiedad horizontal típica, no de los conjuntos inmobiliarios, el único que puede imponer sanciones por infracciones al reglamento es el juez, a pedido de parte, a pedido de la parte actora. Ahora bien, las únicas sanciones que pueden establecerse por ejemplo, en un conjunto inmobiliario es si hay una persona que usa un determinado espacio común por falta de uso. También se puede prever una propiedad horizontal cuando, por ejemplo, sanciones, Por ejemplo, yo puedo poner una propiedad horizontal común que a la pileta tengo una pileta y puedo poner que solo van a poder asistir a la pileta, van a poder invitar a 2 personas por mes. Y hay un propietario que tiene, por ejemplo, un hijo adolescente y me invita a 50 de una vez, o me invita a 48. Tenemos un Zoom o un quincho, donde decimos, puede estar hasta las 2 de la mañana, y se dieron una flor de fiesta y duró hasta el otro día a la madrugada. Entonces, acá sí se pueden imponer determinadas sanciones, como por ejemplo podría ser que no pueda acceder al Zoom por determinado tiempo, que se haga cargo del pago que sería económico, del pago de la luz que se usó durante ese tiempo de más, que tendría que estar discutido. Lo que sí no se puede hacer es imponer una sanción pecuniaria. Me pasó que comenté un fallo que había un edificio, yendo para que veamos la parte pecuniaria, y ahora vuelvo al caso este famoso. Había una pizzería abajo, y que hacían como delivery, dejaban las motos, las ponían, las sacaban, y la unidad funcional tenía salida independiente. Le dicen, los vecinos se quejaron, no pongan más las motos ahí porque te vamos a sancionar. Siguió poniendo las motos porque sabían que no tenían, y le vienen las expensas ordinarias más una extraordinaria que les habían establecido el consorcio, el administrador, una sanción punitiva de no me acuerdo cuánta plata. ¿Qué hace el muchacho? El propietario paga las expensas ordinarias y no las extraordinarias. ¿Y cuándo se suscita el conflicto? Cuando le inicia una ejecución de expensas el consorcio por falta de pago de la otra parte.
de la parte de las expensas ordinarias. ¿Y qué salió en el fallo, obviamente? Que el único que puede imponer sanciones pecuniarias por incumplimiento o violaciones al reglamento es el juez. Y con este caso tenemos que ver, porque a este supuestamente personaje famoso que salió en la tele, tenemos que analizarlo desde dos aristas. Por un lado, si es que efectivamente usó los espacios comunes en época de pandemia, si efectivamente existía alguna prohibición al respecto que se había hecho circular en el consorcio o no, todo esto no lo sabemos. Y si pasa todo esto, tenemos que ver cuáles son las sanciones que se previeron en el momento. Pero en principio no existe a nivel consorcial la posibilidad de imponer ninguna multa pecuniaria o económica con estas salvedades que estuvimos viendo, hacerse cargo de la limpieza, hacerse cargo del pago de los costos, de lo que fuere. Eso era lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Ale? Ah, ahí está. Perfecto, gracias. No sé si hay alguna pregunta más, o querés que veamos algo más, o seguimos. Yo porque estoy justo nos pasamos. Dale, sí, si querés terminemos el tema y después dejamos las preguntas al final. Así te dejamos terminar. Bueno, y a mí lo que me importa que nosotros veamos es, sobre todo a mí lo que me importa en esta charla, porque obviamente ustedes ya tienen un mayor manejo de lo que es provincia. Nosotros en capital, para poder diferenciar, si bien pleiteamos, o pleitean indistintamente capital y provincia, que nosotros tenemos, como yo ya les dije, vuelvo a repetir, la ley, o no sé si lo dije, la ley 941, que en su modificación del 2018, como les dije, con la ley 5983, se estableció este uso de la plataforma virtual. Y a mí me interesó mucho que un fallo que hablando de esto, que hablaba sobre sobre una nulidad de asamblea y consignación de expensas inviable sería. ¿Por qué? Porque acá lo que se suscitó, nosotros tenemos que en principio cuando planteamos, y sobre todo en este caso que es muy común, que nosotros no tenemos instrucciones dadas al administrador sobre, en ninguna, salvo excepciones, sobre cómo recibir el pago de expensas. Nosotros sabemos que las expensas hacen a la esencia o la constitución o a lo básico de la propiedad al desenvolvimiento de la propiedad horizontal. Y que la falta de pago de expensas origina toda una cuestión económica en detrimento del consorcio. Normalmente, nosotros si vamos a obligaciones y a la parte de pagos, tenemos que, por un lado, el pago tiene que ser íntegro y tiene que satisfacer el monto que se reclama. Nosotros en ningún lado ponemos o establecemos que tiene que existir una aceptación de pago parcial, por lo tanto es discrecional del administrador aceptarlo o no aceptarlo. Y entonces acá, ¿qué tenemos nosotros? Se entabló, en principio, se rechazó una demanda por consignación de expensas, en principio intentada por un consorcista, que alegaba la falta de la legitimación de la administradora para recibir el pago. Esto fue en un fallo de acá de civil de la Sala F. Ahora, nosotros tenemos un problema con esto de los mandatos eternos del administrador, que fue lo que tocamos también antes. Mandatos como los administradores inamovibles. ¿Qué pasa cuando nosotros, que esto no lo tenemos tan en claro hoy, cuando nosotros removemos a un administrador incausado, porque lo podemos remover incausadamente o con causa? Se remueve el administrador y no tenemos administrador en ejercicio. En principio, lo que nos dice la ley es que se va a tener que hacer cargo el Consejo de la Administración, el Consejo de Propietarios, y en 30 días va a tener que convocar una asamblea para una designación de un administrador. Acá funciona perfecto. ¿Qué pasa, o funcionaría? ¿Qué pasa si ese consejo no le recibe la plata o si no tenemos un administrador en ejercicio? ¿Por qué? No tenemos consejo de administración, ya ahí esto no podría ir. Sí podríamos tener la figura del administrador ad hoc, alguien que se haga voluntariamente cargo del tema. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos esta capacidad de tener tampoco un administrador ad hoc o no nos ponemos de acuerdo justamente para convocar? Me está explotando ¿cómo se llama el celular? O no tenemos un administrador para que asuma las funciones. Entonces, parecería que
al quedar toda la deriva y al no tener una decisión asamblearia válidamente tomada al respecto que contemple este tipo de situaciones, nuestra administración quedaría acéfala. Por eso, repito, es tan importante prever en una asamblea, porque el acta asamblearia también obliga, todo este tipo de cuestiones que hagan el funcionamiento normal del consorcio, porque después, si se inicia, como en el caso que ni les leí el resultado, un cobro de expensas de alguien que asuma como administrador, ¿qué va a plantear? No tenía a quién pagárselas, no tenía dónde pagárselas, no tenía cómo pagarlas. ¿Y qué pasa si el administrador no tenemos cómo ejercer? Por eso sería bueno, a veces hay consorcios que son solo 3 unidades funcionales, o 2, y no se puede formar esta voluntad consorcial, y queda una sola a la deriva, y hay que hacer determinadas, porque por ejemplo, murió el propietario de atrás que ha pasado un caso, y no había a quien reclamarle, o no sabía cómo, e inicia una ejecución de expensas y tenemos que ver el contra quién, el cómo, y por eso tendría que estar como previsto de alguna forma en la asamblea, que es el ente soberano y que determina cuál es la viabilidad de la voluntad consorcial o de la vida del consorcio, tratar de resolver todos aquellos temas que no estén específicamente previstos en el reglamento y que se sepa que van a suscitar para conflictividad. Creo que ahí cerré, creo. Bien, perfecto. Bueno, no sé, ahí tenemos un par de preguntitas, pero capaz no sé si hacen tanto al tema de asambleas, un poco más a nivel consorcial. Yo no las leí porque si las leo me pierdo, o sea, viste, no tengo capacidad de ambas. Una de las cosas que preguntaban era con el tema este que vos hablabas de las multas, qué pasa cuando la violación no es al reglamento, sino al reglamento de convivencia interno. No sé si eso es algo de capital o no sé, como otro reglamento. Es fuera, nosotros el convivencia, digamos. El reglamento obligatorio para todo es el de propiedad horizontal. No obstante, puede haber reglamentos internos. Los reglamentos internos también son de observancia obligatoria para todos los habitantes del inmueble edificado y propietarios. Bien, y lo otro que es preguntaban... Lo mismo, se jugarían igual, digo. Bien. Lo otro que preguntaban era si, qué pasa cuando, por ejemplo, este tipo de multas pecuniarias se están fijadas por el mismo reglamento. Si en ese caso podrían aplicarse o no, porque es facultativo justamente del magistrado. A ver, por un lado me quedé pensando en 72 posibilidades. Por un lado, viste que se te hace la cabeza así. Por un lado, el consorcio no tiene facultad para imponer multas pecuniarias. Perdón, sí lo que puede hacer, a ver, cuando hablo de multas pecuniarias tenemos que diferenciar, sería multas monetarias, no pecuniarias. No te puedo a vos poner que cuando yo hablo, uno lo usa como sinónimo, pero no es específicamente así. Yo no te puedo poner a vos que por una violación al reglamento, porque usaste una parte común cuando no podías usarla, te vas a tener que pagar 5.000 pesos. Eso no lo puedo poner. Lo que sí puedo poner, si vos usaste el Zoom por más tiempo, o no sé, hiciste la fiesta, o todo lo que, situaciones que se puedan prever, puedo imponerte una sanción pecuniaria, por ejemplo, decirte que te vas a tener que hacer cargo de la limpieza por las horas del pago de la limpieza, por lo que se puede ensuciar de más o lo que se tarifa de más, digamos, entre comillas, del uso de la luz, pero no puedo imponerte. Ahora bien, a la hora del pedir está a la hora del no dar. ¿Por qué? Porque en realidad ellos pueden pedir que se apliquen las sanciones previstas en el reglamento, pero no son ni de exigencia ni de cumplimiento obligatorio y técnicamente el consorcio no se encuentra habilitado para poder aplicarlas. Podrán pedir que se aplique sanciones estimadas en tanta plata en la demanda, 5.000 pesos, con más o menos lo que se considere prudente, más o menos, de acuerdo con aplicación de intereses, todo lo que quieran poner en el medio, ¿y en base a qué? Porque tenemos que pedir y justificarlo. En la demanda lo que pedimos lo tenemos que justificar el daño. No podemos pedir que por una obligación, obviamente vamos a alegar el porqué y los rubros nos empiezan a jugar ahí de la cuenta indemnizatoria. Pero lo que tenemos que tener bien en claro es qué vamos a pedir. Si el reglamento lo dice, no combina al juez, no obliga al juez, y por más que el monto lo diga, el consorcio no se encuentra habilitado él solo para imponer este tipo de multas monetarias. Bien. No sé si me pude explicar bien. Sí, clarísimo.
La otra pregunta me pareció interesante, nos dicen con este tipo de sanciones que sí estarían habilitados para aplicar y que a lo mejor no están previstas en los reglamentos porque son viejos, porque no estaban dados este tema de pandemia y demás, si se puede convocar asamblea de ese efecto, en su caso, con qué mayorías se podría habilitar para aplicar algún tipo de sanción por estos temas nuevos que quizás que no impliquen una modificación del reglamento, sino una decisión de asamblea por los costos que conllevan la modificación del reglamento. Puedes establecer, por ejemplo, y hay que ver porque acá tenemos un régimen de sanciones que no es el tema, porque es un tema muy complejo y no es el tema de hoy. En la asamblea vos podés válidamente, si lo tengo que contestar de asamblea, desde el tema de hoy, te tengo que decir en la asamblea, vos podés establecer y poner lo que quieras. O sea, podés establecer e imponer lo que quieras. No, o sea, después de ahí a que sea válidamente aplicable o que se pueda aplicar o que sea legalmente aplicable es otra cosa. Que el propietario esté cumpla o no cumpla con esa sanción impuesta por el consorcio ya se agua a otro costal. ¿Y cómo lo podemos reclamar? Ahora bien, si nosotros tenemos un reglamento antiguo, ¿por qué mayorías vamos a hacer? Podemos hacer un reglamento interno, que eso lo podemos válidamente votar en la asamblea o dejarlo en el acta asamblearia. Si queremos, podemos hacer el reglamento interno y decir, por ejemplo, por uso del ascensor solo de servicio, solo se va a poder usar de 9 a 4 de la tarde los días sábados, ningún otro día. Ponele, digo, no sé, por más que después vemos si atacamos por arbitrario o no la cláusula, porque tenemos que hacer jugar un montón de factores, no solo lo que se vota. Y el uso durante los días de semana o en otro día va a ser, el que lo use va a ser pasible de una sanción de 80.000 pesos. No hay forma de establecer. Ahora, si me la aplican a mí, yo los pago y bueno, el pago indebido, quien paga mal. Y por otro lado, tampoco, no se encuentra, por más que se pueda hacer. ¿Y cuál sería la mayoría? Tenemos el principio de mayoría, el régimen de mayorías. No tenemos con la 13.512 que nos decía el artículo 10, asuntos de simple interés común. Ahora, como lo vimos, tenemos el principio de mayoría, que es el que se tendría que aplicar en el caso, que la podemos elevar a unanimidad si queremos, pero si no una locura, si no jugaría esa mayoría que estuvimos viendo que juega como principio. Creo que es eso lo que, no sé si por ahí puedo responder o no, pero sí, creo que estoy buscando dónde está el artículo de mayorías. Entonces, te escucho, 60, creo. Sí. Ahí 2060, no me acuerdo si era 2059 o 2060, 2060. Me agarra así cuando me salgo del orden, me pierdo. 2060. Gracias, bien. Ahí me vino. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta en principio. Paola, sí, no se escuchó. Tomé por eso. Tomó nota, dice, por eso. Ay, mi vida, pobre, yo no tomo nota de mis cosas, porque me hice como una hoja de ruta para no... Mirá, ¿podés no grabar esta parte de cortar? No. Bueno, esta es mi hoja de ruta, ¿ven? No sé si se ve. No sirve, o sea, y por eso estaba buscando al costado, porque fui anotando para no perderme, y ahí anoté y no encontraba, este papel no lo encontraba, porque pensé que lo tenía a este lado que tengo los artículos, eso fue lo que me pasó. Pero bueno, nada, lo importante que nosotros tenemos que tener en claro, para hacer un cierre así chiquitito, es que nosotros podemos hacer la asamblea virtual o presencial, indistintamente, pero tenemos que cumplir con todos los requisitos. La convocatoria, cómo se delibera y las mayorías que se requieren y se necesitan para deliberar. Y también tenemos que recordar que la voluntad consorcial la podemos conformar fuera del seno de una asamblea presencial. Por lo tanto, bien, cuando hablamos de asambleas virtuales, no tenemos que tener... y si convocamos, que esto me olvidé, a una asamblea virtual tenemos que poner, como hacen con las reuniones de acá, por qué día, a qué hora, cómo se va a establecer, o sea, por qué medio, y el link de ingreso, todo tiene que estar, por más que tengamos el acceso de esta plataforma, perfectamente establecido, cosa que no haya duda, que esto sería el lugar de celebración, porque en realidad el lugar de celebración es el espacio virtual, entonces tiene que estar perfectamente establecido todos los datos, el ID, como se dice, los datos de ingreso, para que para que cada uno de nosotros podamos participar de esa reunión. Perfecto.
Bueno, Ethel, nada, agradecerte. Creo, bueno, algo importante, acá nos preguntan cómo se firma el acta en caso Decirle de que antes de audiencia responderle virtual. quiero escuchar todo lo bonito y lo lindo que me dijeron, que dijeron del otro. No, ¿cómo se firma el acta? En realidad el acta, nosotros siempre en toda sesión, en toda convocatoria, cuando empieza a deliberar una sesión, si no es autoconvocatoria, sí, porque nosotros somos, supónganse que, ¿cuántos son? Bueno, somos 20 los que integramos el consorcio y nos juntamos 18 y empezamos a deliberar. Y podemos válidamente votar algunos temas, veremos si sí, si no, si llegamos o no. ¿Cómo hacemos el acta? La va a redactar uno y se va a sentar la voluntad ratificada de los demás. Pero después recuerde que nosotros todavía tenemos el libro de actas en soporte papel, por lo tanto eso va a tener que quedar reflejado en el soporte papel. No tenemos todavía un libro de actas virtual. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, te Sería paso los ahí dice, comentarios. ahí leí algo, yo. Se graba la reunión en principio. En principio, ahora porque ya estoy más distendida de todo el tema, en principio es aconsejable porque es un medio de prueba, pero si vos dejás constancia y se refrendan los propietarios, te es más fácil grabarla para después poder volcar el acta, el contenido del acta. Pero es un medio de prueba también de celebración, pero tiene que estar en el libro de actas. Bien. Debería estar en el libro de actas.